Hoy tenemos la compañía de la ingeniera Verónica Hidalgo. Ella es funcionaria del Servicio Fitosanitario del Estado. Ella se encuentra ubicada en la Unidad Regional Central Occidental. Y vamos a tener, ponga atención, un programa bellísimo. Y vamos a hablar sobre un bichito que nos está haciendo la vida imposible. Cuidado si no, dentro de poco una emergencia nacional. Vamos a hablar sobre la hormiga loca. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias. Yo estoy muy contento de compartir esta información tan importante con las personas. Pero, Vero, ¿de qué se trata esto de la hormiga loca? ¿Qué es, qué es esto? ¿Por qué es problemática? Bueno, la hormiga loca es una hormiga que no es nativa de Costa Rica, entonces es una especie exótica. Cuando hay una especie exótica, pues viene a ser un desequilibrio, ¿verdad? Ya sea en la agricultura o en los hogares. Es una hormiga que tiene características importantes, ¿verdad? A ella se le llama hormiga loca porque no tiene un patrón de distribución como generalmente tienen otras hormigas. Ella no camina en línea recta. Como las zompopas. Exactamente, sino que caminan desordenadamente. Por eso es que se les llama hormiga loca. Y tienen pues unas poblaciones muy altas en comparación de otras hormigas que comúnmente tenemos en agricultura, en casas y en otros ámbitos. Y son muy chiquititas, ¿verdad? Claro que sí, son bastante pequeñas, más o menos andan de unos 2.5 a 3 milímetros, entonces es bastante pequeña. Sí. Y se suben, digamos, en los pies, en los cultivos, ponemos la mano en el suelo, se nos suben de una manera desordenada así. Eso es importantísimo. ¿Por qué es problema? Bueno, tenemos problema en el caso de cultivos de una manera indirecta, ¿verdad? Porque ella no va a hacer realmente un daño sincero, un daño directo en el cultivo, sino que... O sea, no daña la mata. Correcto, no daña la mata, sino que hace lo que llamamos nosotros en agricultura simbiosis, ¿verdad? Simbiosis. Que es una relación de beneficio-beneficio. Ella va a acarrear o proteger y llevar áfidos, cochinillas, escamas, que sí son, digamos, plaga en los cultivos, los va a proteger y a cambio ella se va a alimentar de los exudados azucarados que estos insectos provocan. Entonces esto nos hace que las plagas crezcan o tengamos bastante plaga en los cultivos. Eso es, por ejemplo, en caña o en otros productos agrícolas. En lo que es pecuario, en animales, ¿qué? Ok, en la parte pecuaria ella puede generar estrés en algunos animales, por decirlo, en caballos o en vacas, por decirlo así, porque ellas se le van a subir un poco a las patas y empiezan correcto. Entonces, por ejemplo, veamos un caballo que lo tienen estabulado, ¿verdad? En una cuadra, el caballo se va a estresar y esto le va a provocar, ¿verdad?, ciertas incomodidades. En el caso de otras producciones, como por ejemplo pollos, sí se ve que la hormiga puede subir y alimentarse de los ojos o de las partes donde hay mucosidades y ahí crear un daño. ¿Puede morir una gallina, un pollo por un ataque de hormigas? Correcto, sí hay evidencia, digamos, Colombia, que tiene muchos años de tener la hormiga, sí reporta mucha evidencia de mortalidad en pollos pequeños por causa de hormiga loca. Ajá. Animales silvestres sufren también por eso. Sí, al igual que en lo que les mencioné de los pollos, la hormiga puede llegar y subirse por ejemplo, a los ojos de un garrobo o una iguana, alimentarse ahí, provocarle daño, ya sea una ceguera, y eso hace que la iguana o el garrobo esté limitado, ¿verdad?, para poder competir por alimento, entonces puede provocarle la muerte. Sí, porque muere, pues no consigue alimento, muere de hambre. Exactamente. ¿Va? Y ahora, eso, ¿qué problema va? Y digamos, en las casas, en lo doméstico, o en las oficinas, Es que la hormiga tiene la capacidad de anidar, no es como cuando vemos en agricultura o en el jardín que vemos un nidito cónico, ¿verdad? Ella puede anidar en espacios donde tenga una condición
que haya un poquito de humedad, que haya sombra. Entonces en una casa, por ejemplo, entre los rodapié, en los aparatos eléctricos, en las líneas de conducto eléctrico, los tomacorrientes, por ejemplo, ahí puede anidar y puede crecer las poblaciones y empezar a verse visible dentro de las casas, y esto nos afecta primero porque las poblaciones son muy altas. Entonces nosotros a la hora de empezar a limpiar nuestra casa podemos sacar puños, la gente habla de puños de hormiga por la población tan alta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, primero, la hormiga nos genera cierto estrés, una invasión, una posible afectación de la parte eléctrica, también de aparatos, ¿verdad? El aire acondicionado, por ejemplo, una computadora. Y además de eso, que el control viene siendo, el manejo viene siendo un poco complicado porque tenemos que usar tal vez algún producto dentro de una casa que... Eso es importante. Vos no sé si tenés experiencia en tu casa o si manejas, ¿has tenido la posibilidad de manejar una plaga de este tipo? Correcto. En mi casa yo la tengo desde hace 2 años, la hormiga, ¿sí? Y entonces nosotros lo que hacemos es un control desde las áreas alrededor de la casa, un manejo. Entonces, bueno, vamos a ver primero quitar las condiciones óptimas para que ella esté anidando. Mantener el zacate corto, por ejemplo, cuando hacemos alguna limpieza de jardines, no dejar por ahí las materias orgánicas, la hojarasca y todo eso, porque ella ahí va a hacer sus nidos. Entonces, cuando mantenemos esta parte, logramos bajar un poco la población, además de identificar que hay ciclos o momentos del año en el que las poblaciones son más altas. Por ejemplo, cuando hay lluvias, en la época de invierno, la población de la hormiga es más alta, y eso nos hace que estemos más alerta y podamos hacer un manejo. ¿Qué está haciendo el servicio fitosanitario en este sentido para ayudar a combatir esta intromisión de que no es de aquí? Es una hormiga que no es de aquí. Correcto. El servicio fitosanitario desde el 2017, que se dio el primer reporte, empezamos a trabajar en la parte de la detección. Tenemos los laboratorios donde se hace la identificación de género y especie. Adicional, estamos haciendo acompañamiento a los agricultores y productores en la parte agrícola para ayudarles un poco en asesorías y recomendaciones para el manejo. Y además estamos entrando un poquito en la parte de la prevención de la dispersión de la hormiga. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, el servicio fitosanitario tiene registrados los viveros y los sitios de producción de material vegetal propagativo. Entonces, llámese desde un viverito, una maceta, un cactus, hasta almácigo de café, semilla de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros entramos para que haya un control, para que haya un manejo, bajen las poblaciones y se pueda trasladar por ejemplo, el almácigo de café de un sitio a otro, evitando que la hormiga se vaya de un sitio a otro y pueda haber una dispersión y una nueva colonia en un sitio donde no esté presente la hormiga. Si la persona descubre, un agricultor o una ama de casa o cualquier persona, descubre a esta hormiguita molestando, ¿qué puede hacer? Bueno, ¿a quién llama? Lo primero es acercarse a la unidad regional que esté más cercana del servicio fitosanitario del Estado. Entonces, nosotros tenemos a disposición, esto es más fácil, es un correo que se llama así, alertahormigaloca@sfe.go.cr. Es el correo donde se reciben todas las alertas, ya sean de sospechas, Ricardo, algo que yo tenga así una sospecha, podemos enviarla ahí, o bien a las oficinas regionales, que podemos hacerlo a través de la central telefónica del servicio fitosanitario 2549-3400, repito, 2549-3400. De ahí nosotros lo que hacemos es enviar un inspector para verificar si realmente es la hormiga o no, tomar muestra, porque si la hormiga, por más que se vea en campo, tenemos que verificarlo en el laboratorio de diagnóstico de nosotros, y ahí empezar a apoyarles en la parte del manejo. Es importante tomar en cuenta que la hormiga puede estar presente en diferentes ámbitos. Entonces, si la afectación está en hogares, es importante que nos pongamos en contacto con el Ministerio de Salud. Si vemos una afectación en cultivos, con el Servicio Fitosanitario del Estado, a los números que les indiqué, o con las agencias de extensión. Si el daño es a vida silvestre, con el MINAE, y si es para producción pecuaria o animales domésticos, con SENASA.